La última vez que hicimos fue el cálculo de la oferta. ¿Ya? Entonces, esta clase lo que vamos a hacer es el cálculo de la demanda. Se va a llevar a cabo el cálculo de la demanda tanto para agua potable como para riego. Para agua potable ustedes ya saben cómo calcular. Lo único que tienen que hacer es aplicar el método de la norma NB 689 o 88. Mucho me confundo. Uno de los dos, ¿ya? Eh, como lo hicieron en Sanitaria 1, ¿ya? Para agua potable. En el caso para determinar el cálculo de la demanda de agua para los cultivos, ya nosotros directamente vamos a usar el programa Abro. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Ya voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ya. Ok, ya entonces, antes de que nosotros empecemos, bueno, antes de que se les indique cómo cómo van a ingresar los datos al programa Abro para que se pueda calcular la demanda de agua potable, la demanda de agua para los cultivos, vamos a primero entender algunos conceptos, los cuales son muy importantes para que nosotros sepamos cómo debemos trabajar en el Abro, ya que si queremos meter los datos así de manera de memoria, ya no se van a cumplir algunas especificaciones dadas por el ingeniero ya en el documento que se les ha pasado en Word. Ya en este caso, lo más importante al momento de que ustedes calculen la demanda de agua potable, la demanda de agua para cultivos, ya es que se debe cumplir un área incremental mínima de 200 hectáreas, si no me equivoco. Ya, eso lo van a revisar bien. Entonces, para que se pueda llegar a esa área incremental, los datos que debemos introducir al Abro ya deben ser lo más correctos posibles. Y para ello nosotros requerimos de algunos conceptos básicos. Entonces veamos cuáles son esos conceptos. ¿Ya? El primer concepto que vamos a ver y que es uno de los más importantes es lo que es el área bajo riego óptimo, cuyo acrónimo es ABRO. ¿Ya? El área bajo riego óptimo se define como aquella superficie de cultivo el cual se va a regar y se va a satisfacer su demanda en un 100%. ¿Ya? Es decir, que sobre toda aquella superficie, los cultivos van a poder satisfacer el 100% de la demanda que van a presentar. Esto para un determinado ciclo agrícola y un sistema de riego dado. Para la determinación del Abro o el área bajo riego óptimo, nosotros requerimos tres parámetros muy importantes. El primer parámetro, que son las condiciones climatológicas, ya que específicamente son la temperatura, el viento, las precipitaciones, la radiación, no, la radiación solar, sí, ya, las características de los cultivos, en donde tenemos que tomar en cuenta el ciclo fenológico que presenta, el tipo de cultivo con el cual nosotros vamos a trabajar, la superficie de cultivo que tienen, el coeficiente de cultivo, etcétera, y finalmente la disponibilidad de agua, que va a estar en función a la fuente del cual vamos a extraer el líquido y del sistema de riego que nosotros vamos a implementar. ¿Ya? Entonces, estos tres son los factores fundamentales para que nosotros podamos calcular el área bajo riego óptimo. ¿Ya? ¿Y para qué sirve el área y por qué la necesidad de calcular el área bajo riego óptimo? Porque en función a este parámetro, nosotros vamos a poder calcular el área incremental. ¿Ya? ¿Y qué es el área incremental? El área incremental se define como aquella superficie de cultivo que se va a poder aumentar y cuya demanda se va a poder satisfacer en un 100% debido a una mayor disponibilidad de agua
causado por un mejoramiento en el sistema de riego. Es decir, vamos a tener dos tiempos, un tiempo T1 y un tiempo T2. En un tiempo T1 se va a observar que tenemos una superficie de riego óptimo de 50 hectáreas, ¿ya? Y el sistema de riego que presenta es de distribución, de una toma directa del río mediante una distribución de canales de tierra, ¿ya? Y los cuales se aplican por inundación a lo largo de todas las cédulas de cultivo. Y a partir de ello se ha observado que del total de superficie cultivable, el 50 hectáreas, o sea, del total de la superficie que se puede cultivar, ¿ya? Solamente 50 hectáreas ya van a poder satisfacer el 50%, van a poder satisfacer ya el total de su demanda. Ahora, lo que se hace en un tiempo T2 es mejorar el sistema de riego. En otras palabras, lo que vamos a hacer es que la toma ya no sea una toma directa, sino lo que vamos a hacer es implementar una toma tirolesa y ahora el transporte no va a ser mediante canales de tierra, sino va a ser mediante canales de concreto. Y una vez que los canales de concreto sean, eh, lleguen a las zonas de cultivo, ya la forma de aplicación va a ser por dispersión. Entonces, ahí lo que se ha observado es un mejoramiento en el sistema de riego. Por lo tanto, ya de lo que solamente se podía regar 50 hectáreas, ahora hemos podido aumentar esa superficie de riego esa superficie bajo riego óptimo hasta 200 hectáreas. ¿Ya? O sea, de las 50 ahora vamos a poder regar 200 cuya demanda se va a poder satisfacer en un 100%. Y entonces eso es el área incremental. ¿Ya? O sea, el área que se aumenta, ¿ya? Que va a satisfacer el 100% de la demanda de agua y que es producto de una mayor disponibilidad de agua, valga la redundancia nuevamente, debido a un mejoramiento en el sistema de riego. Y matemáticamente no es más que la diferencia entre el área bajo riego óptimo de la situación con proyecto, es decir, cuando existe un mejoramiento del sistema de riego, menos el área bajo riego óptimo de la situación sin proyecto, es decir, cuando estábamos en las condiciones iniciales. Muy importante esos dos conceptos, área bajo riego óptimo y que sea el área incremental. Listo. Una vez que ya hemos definido lo que es el área incremental, determinamos que es un sistema de riego. Así ya de manera teórica, es un conjunto de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales interrelacionados, ubicados en un espacio territorial determinado y dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas obras administradas, bajo la gestión de una organización de usuarios con la finalidad de usar, manejar y conservar el agua aplicada en un proceso productivo de agricultura bajo riego y drenaje. Obviamente, ya al momento de implementar un sistema de riego sobre una determinada región, ya tenemos que tomar en cuenta distintos campos, tanto el campo ingenieril como el campo cultural, socioeconómico, biológico. De todos estos, el que a nosotros nos interesa es el campo ingenieril, ya que en función al tipo de sistema que nosotros vamos a establecer, ya la capacidad de transporte del agua que se va a poder dar desde la fuente hasta la zona donde están los cultivos, ya va a ser mayor o menor. Y por lo tanto, en función a ello, vamos a poder tener un área incremental que va a ir de acuerdo a lo que se ha planeado o no. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa del sistema de riego. Definir qué tipo cómo vamos a transportar el agua desde la fuente hasta la zona de cultivo. Ahora, ¿qué es el área regable? Superficie con vocación agrícola disponible para cultivar y regar. En otras palabras, es aquella superficie sobre la cual se puede cultivar y sobre la cual se va a poder regar. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué es el área regada?
es el número de hectáreas que reciben riego por lo menos una vez en un ciclo agrícola, dentro del área de influencia del sistema de riego, y es una medida variable año tras año, en función de la disponibilidad de agua en el sistema de riego y de la estrategia productiva y de riego de usuarios, obviamente. O sea, no es más que aquella superficie sobre la cual sí se va a poder regar, al menos una vez, pero que no significa que se va a poder satisfacer sobre toda esa superficie el 100% de la demanda que requieren los cultivos. ¿Ya? Y obviamente va a variar año tras año, pues va a depender de la fuente de la cual se va a extraer el agua, de tipo de sistema de riego en el cual estamos, que se presenta, así también como las estrategias que se van a utilizar para poder aplicar dicha agua sobre los cultivos. ¿Ya? Eh, Más o menos así de manera gráfica, cómo se va, cómo estoy analizando, cómo cada uno de esos conceptos, cómo se observa. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar acá algunos polígonos. Entonces aquí le voy a poner superficie regable. Ah, a ver si me interesa. A ver, tomar las líneas. Vamos a aumentar. Ahora vamos a implementar otro polígono más. Voy a implementar acá. Este lo voy a llamar como superficie regada. Otro color. Uh, ahorita será, no sé. En este momento. Voy a crear otro. Nuevamente, superficie regada. Ya, esto va a ser acá. Ya. Entonces, ya, primero, los primeros conceptos. Entonces, ya, la superficie regable, como se observa acá, ya. La superficie regable es aquella zona o región, ya, donde se puede sembrar. Entonces, estamos suponiendo que lo que se va a poder sembrar es toda esta superficie de acá, ya. Toda esta superficie se va a poder regar. Sin embargo, de todo esto de acá, ya, debido a nuestro sistema de riego que presentamos, solamente se ha podido regar esta zona de acá, ¿ya? Al menos una vez, ¿ya? Pero con la, con la, un momento, ¿ya? Pero tomando en cuenta que no significa que se va a poder satisfacer el 100% de la demanda sobre esta superficie. Es decir, se va a regar sobre esta superficie, de toda esta total de acá. Se va a regar sobre esta. Pero no toda esta va a poder satisfacer la demanda en su 100%. Entonces, esto de acá es la superficie regada. Y esto es la superficie regable. Luego, el área bajo riego óptimo. Va a ser esta región que está delimitada con la línea naranja. Es decir, se ha podido regar todo esto. Sin embargo, de toda esta superficie, solamente esta pequeña de acá, ¿ya? Va a poder satisfacer su demanda en un 100%. ¿Ya?
Por lo tanto, esta de acá es el área bajo riego óptimo. ¿Ya? Finalmente, se ha llevado a cabo, se ha implementado, o se ha hecho un mejoramiento del sistema de riego y lo que se ha podido constatar es que el área bajo riego óptimo se ha podido incrementar, es decir, ya no solamente se va a poder satisfacer el 100% de la demanda sobre esta región, sino que hago con proyecto, ¿ya? Se ha podido aumentar esta superficie más, ¿ya? O sea, esto de acá y esto de acá. A ver, lo voy a hacer de otro color para que se note que está con, lo vamos a hacer con este acá. Start, el amarillo lo voy a sacar y también el área regada. Entonces, como dijimos, esta área en naranja es lo que va a poder, es la que se va a regar y su demanda se va a poder satisfacer en un 100%. Entonces, luego lo que se ha hecho es que se ha mejorado el sistema de riego. Entonces, producto de ese mejoramiento del sistema de riego, la cantidad de agua que se ha podido llevar desde la fuente hasta la zona donde están los cultivos es mayor. Y por lo tanto, eso ha provocado que nosotros podamos incrementar el área bajo riego óptimo existente. Y lo que se ha producido es que ahora de toda la superficie que está en amarillo, o sea, la zona de toda la superficie que está en azul, o sea, el área regada, ¿ya? O sea, aquí ya me estoy confundiendo. Ay, qué gil que soy. Y me he tomado mal esto. Un ratito, lo voy a volver a dibujar. Ya, a ver, nuevamente, aquí, nuevamente abro un proyecto. Acá, acá, y acá, listo. Aceptar. Entonces, de toda esta área de azul, ya se ha podido incrementar el área bajo riego óptimo y de lo que está en color de la línea naranja, ahora va a estar en la línea roja. O sea, hasta aquí hemos podido incrementar. ¿Ya? O sea, de toda esta superficie de acá, en azul, ¿ya? Una mayor superficie ahora se está pudiendo regar. Y esto es producto de que se ha mejorado el sistema de riego. ¿Ya? Entonces, este es el abro en la situación con proyecto. Y en naranja es el abro en la situación sin proyecto. O sea, cuando no hay un mejoramiento del sistema de riego. Entonces, estas diferencias de acá, o sea, este espacio de acá, entre la línea naranja y la línea roja, y este espacio entre la línea naranja y la línea roja, es el área incremental, porque es la superficie que se ha logrado aumentar, ¿ya? Producto de una mayor eficiencia en el sistema de riego, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos que debemos considerar, ¿ya? Una vez más, el área regable, que es aquella superficie donde se puede cultivar. Luego, la superficie regada, ¿ya? Que es aquella zona en la cual están cultivos y sobre el cual se está regando al menos una vez, pero que no significa que se va a poder satisfacer el 100% de la demanda. El área bajo riego óptimo, que es aquella superficie cuya demanda de los cultivos se va a poder satisfacer en un 100%, y el abro en la situación con proyecto, ¿ya? Que se produce una vez que que se ha mejorado el sistema de riego y por lo tanto se ha logrado aumentar la superficie sobre la cual la demanda de agua, ¿ya? Se va a poder satisfacer en un 100%, ¿ya? Que este de acá, es esta línea roja de acá. Y la diferencia existente entre la superficie del área bajo riego óptimo en la situación sin proyecto, es decir, con el sistema antes de que exista el mejoramiento de la misma, y el abro en la situación con proyecto, la diferencia es el área incremental, ¿ya? Entonces, así ya viéndolo de una manera gráfica, ya se puede entender más estos conceptos. Ahora veamos qué es el balance hídrico.
aquí el balance hídrico que estamos analizando es el balance hídrico de los cultivos. ¿Ya? Este balance hídrico de los cultivos solamente es para el agua. Nosotros también vamos a ver el balance hídrico, pero en este caso el balance hídrico de la cuenca. ¿Ya? Pero en este caso el balance hídrico de los cultivos. Entonces, ¿qué es? Es la relación oferta-demanda de agua que permite conocer la cantidad de agua que cubre la necesidad de los cultivos en las diferentes fases de crecimiento y calendarios agrícolas establecidas en cada proyecto. En otras palabras, en función al balance hídrico, nosotros vamos a poder determinar ya qué cantidad de la demanda de cada uno de los cultivos seleccionados se va a poder satisfacer en función a la oferta que nos brinda la fuente de agua sobre la cual se va a extraer este líquido, ¿ya? Y cuya demanda va a variar según al ciclo fenológico que presenta el cultivo, al calendario agrícola y también a la superficie, a la superficie sobre la cual se va, o sea, a la cantidad de hectáreas de cultivo que se van a tener. Aquí mismo dice, el agua requerida por los cultivos es variable en los diferentes meses, como también las precipitaciones a lo largo de todo el año. De allí que el balance hídrico resulte variable, originando un déficit que determina la necesidad de recurrir a riego, obviamente. El balance hídrico va a variar de acuerdo a los meses, porque cada uno de esos cultivos va a tener distintos tipos, o sea, va a tener distintos meses de siembra, así también como de cosecha. Al mismo tiempo, tenemos que considerar que no llueve, que las precipitaciones no se dan de manera uniforme sobre todos los meses. Va a haber meses donde existen lluvias y va a haber meses de estiaje. Eso provoca que muchas veces la demanda no pueda ser satisfecha por las lluvias y por lo tanto nosotros vamos a tener la necesidad de contar con fuentes de agua, los cuales van a poder llegar a satisfacer la demanda que no ha podido ser satisfecha, valga la redundancia, ya por las precipitaciones. Entonces, para calcular el área bajo riego óptimo que requerimos, la demanda de agua de los cultivos y la oferta de agua de la cuenca de aporte. Y también aquí me voy a colocar ya las precipitaciones que se van a dar sobre la zona que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es el cálculo de la oferta de agua para el proyecto. ¿Ya? O sea, de dónde vamos a sacar la oferta. En este caso, para nuestro caso en específico, ¿ya? Porque nosotros aquí vamos a implementar una presa, ¿ya? El aporte de la oferta de agua va a ser dada directamente por la cuenca, ¿ya? Por la cuenca que está delimitado a partir del punto de descarga, donde el punto de descarga es donde se va a emplazar la presa. Y también va a depender de la precipitación efectiva que va a caer sobre los cultivos, ¿ya? Entonces, aquí está oferta de agua, el aporte hídrico de la cuenca y la precipitación efectiva sobre los cultivos. Entonces, lo primero que se analiza acá es el aporte hídrico de la cuenca. Ustedes esto ya han calculado. Ya se les ha enseñado en la última clase cómo van a poder determinar la oferta de la cuenca en función a datos de precipitaciones totales y a la ubicación de cada una de las estaciones ya de la cuenca. Porque como ustedes saben, no se precipita de manera uniforme sobre toda la cuenca. En este caso tenemos que tomar en cuenta cada una de las estaciones que tiene sus determinadas áreas de influencia y también intensidad, su determinada intensidad. Entonces aquí dice, para su cálculo lo primero que requerimos es determinar un modelo hidrológico que relacione los datos de entrada, que en este caso son las precipitaciones, con los datos de salida, que son los caudales, tomando en cuenta todos los procesos hidrológicos generados en el cuerpo de la cuenca, como ser las pérdidas por infiltración, la retención, la absorción, ¿ya? Y en este caso un ejemplo que podemos ver es el modelo hidrológico de Tebes. Obviamente solo se considera eventos continuos, ¿ya? Es decir, que suceden durante un largo periodo de tiempo. Como les dije la última vez, ¿ya?
la forma en que nosotros hemos calculado la oferta es grosera, ¿ya? Pero si queremos ser lo más exactos posibles, sí o sí requerimos de modelos hidrológicos. En este caso, de un modelo hidrológico continuo, ya que el análisis que se va a llevar a cabo va a requerir de un tiempo muy largo. Es decir, no va a ser un análisis de horas, sino va a ser un análisis de días, meses y años, ¿ya? Y en este caso, el modelo que se puede adoptar es el de TEMES, en el cual es un modelo que relaciona los datos de entrada, que siempre va a ser el dato de entrada, la precipitación, ¿ya? Y con el dato de salida, o el output, los resultados, que en este caso son los caudales, ¿ya? Y lo que hace el modelo es relacionar cada uno de los procesos hidrológicos que se van a llevar a cabo dentro de la cuenca, como ser la infiltración, la evapotranspiración, la retención, ¿ya? Para convertir la precipitación que nosotros hemos ingresado en forma de hietogramas, ¿ya? En precipitación neta, y una vez de ello, la precipitación neta, convertirlo en caudal. Aquí está un resumen rápido, un mapa conceptual, está es la gráfica, vamos a usar un modelo hidrológico, relaciona la precipitación caudal, ya la precipitación es el input que va a entrar sobre la cuenca, ya en este caso el modelo que siempre se establece es precipitación escorrentía, ya en este caso el modelo de TEMES, eventos continuos, obviamente larga duración, ya calcula procesos hidrológicos de infiltración, retención y absorción, y una vez de ello tenemos el cálculo de la oferta mensual de agua. O sea, el resultado que vamos a obtener son caudales, los cuales los vamos a convertir en volúmenes, pero no volúmenes diarios, sino volúmenes mensuales para un año. Ya, una vez que tengamos la oferta de la cuenca, el siguiente paso consiste en definir la precipitación neta. Ya, esta precipitación neta se define como aquella lluvia que va a poder ser captada por las raíces de las plantas y las que van a servir para satisfacer su demanda. Eso es decir, de toda la lluvia que va a existir, una determinada parte se va a infiltrar, otra parte se va a retener, otra parte va a poder ser captada por las plantas y el restante se va a convertir en escorrentía. Aquella agua que se convierte que va a ser captada por las raíces de las plantas, ya es lo que nosotros definimos como precipitación efectiva. Su magnitud va a depender, primero, por las características del terreno. Ya va a depender de las características del terreno, en este caso las condiciones físicas, la pendiente y la cobertura del cultivo. Condiciones físicas se refiere a qué tipo de suelo sobre el cual estamos trabajando. No es lo mismo trabajar sobre un suelo fino que sobre un suelo granular. De la misma forma, el grado de humedad. Puede que se haya dado el caso que antes de que estemos analizando una precipitación específica, haya llovido 1 o 2 días antes. Por lo tanto, el contenido de humedad que va a presentar el suelo eh, puede ser, gran, puede ser, puede ser grande o puede ser considerable. Por lo tanto, de esa forma, la cantidad de infiltración que se va a llevar a cabo va a ser menor. En cambio, si estábamos trabajando sobre un suelo cuyo contenido de humedad es muy bajo, ya que no ha llovido durante un largo periodo de tiempo, la cantidad de infiltración que se va a llevar a cabo va a ser mayor y por lo tanto las raíces van a poder captar mayor cantidad de agua. De la misma forma, la pendiente. Si estamos trabajando sobre zonas muy empinadas, el agua va a fluir de manera más rápida y por lo tanto el tiempo de contacto que va a tener las partículas de agua con respecto al suelo van a ser menores y no va a poder infiltrarse de la mejor manera posible. ¿Ya? Y también otras características de precipitación, como aquí dicen, como la altura de caída, la intensidad, la duración y la frecuencia. Obviamente igual esto, ¿ya? La intensidad de lluvia no es lo mismo entre una zona y otra. En una llueve más que en otra. Entonces ahí también es un factor que tenemos que considerar, así como la duración. Puede que la lluvia dure horas, puede que dure incluso días. Y la frecuencia, en este caso la frecuencia nos estamos refiriendo al periodo de retorno en el cual se va a generar un evento externo, ¿ya? Pero el concepto principal es la precipitación neta, que significa aquella lluvia que va a poder ser captada por las raíces de las plantas. El Abro presenta 3 formas para calcular la precipitación efectiva. Va a depender del tipo de zona agroclimática con la cual estemos trabajando. ¿Ya? En este caso, el Abro te da a escoger 3 zonas agroclimáticas.
el altiplano, los valles, valles mesotérmicos y Chaco. Aquí ustedes pueden ver aquí en la pestaña identificación del agro. Acá al inicio te pide una zona agroclimática. ¿Ya? Aquí tú puedes escoger entre altiplano, valles y Chaco. Dependiendo de qué zona tú escojas, la forma para calcular la precipitación efectiva va a variar. ¿Ya? Y se observa acá que esa precipitación efectiva es función de la precipitación media mensual, que va a estar en milímetros. Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo de la demanda de agua de los cultivos. Ya antes de pasar a esto, de todo lo que se les ha hablado hasta el momento, de los conceptos que requerimos para meter los datos al agro, ¿tienen alguna duda? Ya, continuamos. Ya, entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la demanda de agua para cada cultivo. La demanda de agua para cada cultivo se calcula a partir de la determinación de la evapotranspiración. Determinamos la evapotranspiración, entonces nosotros vamos a poder calcular fácilmente la demanda para cada cultivo. Entonces, partamos de qué es la evapotranspiración. ¿Ya? Esto igual lo vamos a ver de manera súper superficial, ya que de hecho no es parte de la materia, simplemente es para que ustedes sepan más o menos cómo se calcula, cómo el agua va a calcular la demanda. ¿Ya? Y nos dice que la evapotranspiración es un proceso de combinación de dos procesos, ¿ya? Separados, ¿ya? En la que el agua se pierde a través de la superficie del suelo, en este caso por evaporación y otro mediante la transpiración de los cultivos. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor, ¿ya? Es decir, un proceso de vaporización y se retira de la superficie evaporante. En otras palabras, remoción de vapor. La evaporación va a depender de una determinada cantidad de parámetros, en este caso parámetros climáticos parámetros o condiciones climáticas, que son la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. ¿Qué es la transpiración? ¿Ya? Consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de las plantas y su posterior remoción hacia la atmósfera. De igual manera que la evaporación, ¿ya? La transpiración va a depender del aporte de energía, del gradiente de presión de vapor, de la velocidad del viento. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que para que nosotros podamos calcular la evapotranspiración, requerimos contar con datos climatológicos. ¿Ya? Y vamos a observar que dependiendo de la cantidad de datos climatológicos con la cual nosotros, que nosotros tengamos, la ecuación para el cálculo de la evapotranspiración va a variar. ¿Ya? Entonces aquí hay una gráfica, ¿ya? Que nos muestra cómo se calcula la evapotranspiración para cada cultivo. ¿Ya? Entonces primero necesitamos datos climatológicos, en este caso radiación, temperatura, viento, humedad. ¿Ya? Con estos datos climatológicos y las características que presenta la superficie de análisis, ya sacamos la evapotranspiración, en este caso de la superficie analizada. Una vez de haber hecho esto, el siguiente paso consiste en calcular la evapotranspiración para el cultivo en particular sobre el cual se está analizando. Y para ello lo tenemos que multiplicar por un coeficiente de cultivo. Este coeficiente de cultivo va a ser específico para cada cultivo que nosotros escojamos, ya que este define la cantidad de agua o la demanda de agua que va a presentar, así también como las condiciones, o sea, las características de desarrollo que va a tener a su época, que va desde la época de siembra hasta la época de cultivo. ¿Ya? Aquí está, multiplicamos por SKC.
y tenemos la evapotranspiración del cultivo. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta que el cultivo que estamos analizando se va a desarrollar durante un determinado periodo, ¿ya? Y durante ese periodo de desarrollo, la cantidad de demanda que va a presentar va a variar, ¿ya? No es lo mismo la cantidad de demanda que requiere al inicio que de lo que requiere al final. Por lo tanto, eso significa que el coeficiente de cultivo también va a ser variable en el tiempo, o sea, en el tiempo en el cual se está desarrollando la planta o el cultivo en su ciclo fenológico. Por lo tanto, lo que se debe hacer es ajustar ese K de cultivo, ese coeficiente de cultivo. Entonces, aquí el coeficiente de cultivo se lo ajusta con un factor, ¿ya? Y esto nuevamente se lo multiplica por la evapotranspiración. Y de ello tenemos la evapotranspiración, ¿ya? Ajustada del cultivo. Acá nosotros tenemos las ecuaciones que presenta el Abro, ¿ya? Para calcular la evapotranspiración de una superficie en específico que estamos analizando, que va a, cuya elección del método que vamos a escoger va a estar en función de los datos que nosotros vamos a incorporar al programa. ¿Ya? Se observa que están tres, el de Pema Montey, el de Hargreaves y el de Blaney Criddle. ¿Ya? Aquí son seis los parámetros que se tienen, o las variables que se deben considerar, como la temperatura media máxima, la temperatura media mínima, la humedad del aire, la insolación y la velocidad del viento. La ecuación que se quiere de todos estos datos es la de Pema-Montey, ¿ya? Mientras que la que requiere de menor cantidad de datos, ¿ya? O sea, que solamente requiere datos de temperatura es la de Hargreaves. Esta es la ecuación de Pema-Montey, donde aquí se observa cada uno de los parámetros, cada uno de las variables, ¿ya? Cuyos datos nosotros requerimos determinar. Entonces acá ya, una vez que se haya calculado la evapotranspiración a partir de los datos climatológicos que nosotros hemos ingresado y el método que nosotros hemos utilizado, ya, el Abro va a hacer lo siguiente, va a llevar a cabo las siguientes tareas. Lo primero que va a hacer es calcular la necesidad de agua de los cultivos, en otras palabras, la demanda de los cultivos. Para eso, como dijimos, la evapotranspiración es la demanda de los cultivos. Lo único que hace es multiplicar esa evapotranspiración por el coeficiente de cultivo, como aquí se observa, esto de acá, ya por el coeficiente de cultivo. De esa manera, nosotros tenemos ya la demanda para cada cultivo. Sin embargo, esta es una demanda total. Lo que nosotros requerimos es la demanda neta. ¿Por qué? Porque todavía no hemos considerado el efecto de la lluvia o de la precipitación que va a tener sobre los cultivos. Entonces, debido a ese efecto, aquí el Abro lo que hace es calcular la necesidad de riego neto de los cultivos. O sea, vamos a sacar la demanda neta. Para ello, lo único que hacemos es restar la demanda de los cultivos o necesidad de agua de los cultivos, ¿ya? Restarlo la precipitación neta. Este aporte de agua por lluvia es la precipitación neta. Entonces, la demanda de los cultivos menos la precipitación neta nos da la demanda neta, ¿ya? De los cultivos. Finalmente, para sacar las necesidades de riego bruto o las precipitaciones brutas, perdón, la demanda de riego de los cultivos brutos, esta necesidad de riego neto lo dividimos entre la eficiencia total del sistema, que va a estar en función al sistema de riego que nosotros vamos a implementar, ¿ya? Estos son los pasos que va a llevar a cabo el Abro para que nosotros podamos determinar el área, la demanda de riego para cultivos. De todos esos pasos. Ya, entonces, antes de que empiece de explicar la última parte, que es la efectividad o eficiencia del sistema de riego, ¿tienen alguna duda de todo lo que de lo que se les ha hablado antes de entrar a este tema? Mm.
¿No tiene ninguna duda? Ok, entonces empecemos con la última parte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, las características del sistema de riego. Primero partamos de lo que significa eficiencia del sistema de riego. La eficiencia de un sistema de riego es la capacidad que va a presentar la toma de agua para poder transportar el líquido desde la fuente hasta las zonas de cultivo. ¿Ya? Cuanto sea menor la cantidad de agua que se va a perder sobre todo el recorrido, la eficiencia, y cuanto más se pierde el agua a lo largo de todo el recorrido, es decir, desde la fuente hasta las zonas de cultivo, menor va a ser la eficiencia. Ahí está. Y como dice, se debe considerar que no todo el agua captada por una obra de toma se utilizará para satisfacer la demanda de los cultivos, obviamente, ya que el porcentaje de agua que llega a estos va a depender de la eficiencia que presente el sistema de riego. Entonces, hay cuatro aspectos para poder calcular esa eficiencia, que son la captación, es decir, la forma en que se va a tomar el agua, ya sea desde un manantial, desde el mismo río o desde de cualquier espejo de agua, ¿ya? La conducción, cómo vamos a transportar el agua desde la fuente hasta hacia la zona de los cultivos, la distribución, cómo se va a distribuir a lo largo de todas las cédulas de los cultivos o a lo largo de todas las parcelas, y la aplicación, cómo va a ser, cómo se va a aplicar a cada uno de los cultivos, ya sea por dispersión, por inundación, por goteo, etcétera. Esos cuatro aspectos se deben considerar para definir la eficiencia que va a presentar. Aquí nosotros podemos ver una gráfica. Se observa que acá es la fuente de agua y se está transportando hacia esta zona de cultivos de acá. ¿Ya? El tipo de canal es un canal de tierra. ¿Ya? Y se observa que a medida que está fluyendo, o sea, a medida que se está transportando el agua hasta llegar a esta zona, existen pérdidas. Por ejemplo, esta parte del canal acá ha fallado y por lo tanto una parte se está viniendo a este lado, o sea, se está perdiendo. Luego venimos por acá y también el aspecto climatológico, en este caso las altas temperaturas, hacen que parte de esta agua ya empiece a evaporarse. Y de la misma forma, acá se está perdiendo otra cantidad de agua. Por lo tanto, digamos, de los 50 litros por segundo que se estaban captando desde este punto, hasta acá solamente va a llegar 30 litros por segundo. Entonces, cuando estas se distribuyan sobre cada una de estas zonas, sobre cada una de estas parcelas de cultivo de acá, porque aquí todavía hay canales, en este caso canales de tierra, ya, la demanda que va a satisfacer puede que sea menor. Es decir, de lo que tenía que satisfacer para un área regable de 50 hectáreas, solamente va a poder llegar a 20. ¿Y eso es debido a qué? Primero, debido a que ha habido una gran pérdida de aguas durante el transporte y también porque no se está aplicando de la manera correcta. Incluso aquí creo, si no me equivoco bien, se está aplicando por mangueras, o sea, no veo bien eso. Entonces aquí se está observando que en este caso la eficiencia del sistema de riego acá implementado no es la adecuada o no es una buena eficiencia. Acá yo tengo tablas, ¿ya? El Abro lo que te va a pedir, ¿ya? Para cada uno de los aspectos de la eficiencia, es decir, para captación, conducción, eh, distribución, ¿ya? Y aplicación, eh, te va a pedir coeficientes, ¿ya? Que va a variar desde 0 a 1, ¿ya? Esos coeficientes no son más que eficiencias.
Si nos acercamos a uno, significa que hay una buena eficiencia. Si nos alejamos de uno, la eficiencia va reduciéndose más y más. Ya, aquí nos está mostrando, dependiendo del sistema de riego que nosotros vamos a utilizar, la eficiencia que vamos a requerir, en este caso en porcentaje, ya va a variar. Por ejemplo, acá, en un sistema de transporte con redes primarias, en este caso para riego, si nosotros usamos tuberías, ya la eficiencia va a ir entre un 95 a un 100%. Para canales revestidos, en caso, digamos, puede ser canales de tierra, ¿no? Aquí no te especifica, va a ir desde un 60 a un 90%. Ya, aquí canales de tierra, aquí no están revestidos. Aquí revestidos debe ser de hormigón, debe ser. Acá canales de tierra no revestidos entre un 55 y un 85%. Entonces, dependiendo, como dije, el tipo de sistema de transporte, en este caso de conducción que se va a utilizar y de distribución, ya las eficiencias van a variar. Aquí el sistema de distribución, en este caso son las redes secundarias, estas redes primarias también definidas como aducciones. Estas redes secundarias ya y terciarias, estas son las que ya están directamente sobre las parcelas. Aquí ya tenemos tuberías de alta presión, ya entre la eficiencia de un 95 a 100, tuberías de baja presión de 90 a 100, y aquí canales que va a depender de su capacidad que presenta, en este caso mayor a 50 litros por segundo, menor a 50 litros por segundo. Aquí nos están dando los efectos. Entonces, dependiendo de qué tipo de sistema de red de transporte y de distribución ustedes van a utilizar, ya las eficiencias van a variar. Acá lo mismo, aquí tenemos otros sistemas de riego y sus eficiencias respectivas. Acá nos dice que es un riego por gravedad, ¿ya? Y aquí está por surcos, bajas, canteros. Aquí igual la eficiencia, eficiencias bajas. Acá tenemos riego por gravedad tradicional, igualmente una eficiencia baja, ¿ya? Y aquí ya, aquí tenemos riego por aspersión, ¿ya? O sea, aquí ya estamos hablando de aplicaciones, ¿ya? Y aquí nos están dando los distintos porcentajes de eficiencia. Ya, entonces, todo esto son los conceptos teóricos que nosotros tenemos que saber o conocer, ¿ya? Para que podamos ingresar de la mejor manera posible los datos al ABRO. De todo lo que se les ha hablado ahora, ¿tienen alguna duda? Ya. Ya que no tienen ninguna duda, entonces vamos a pasar directamente a cómo usar el eh, ABRO. ¿Ya? Entonces, para ello, aquí yo ya me he hecho mi tabla en Excel, ¿ya? De todos los datos que yo voy a ingresar. Aquí primero cuento con los datos del proyecto, ¿ya? Aquí de qué nombre tiene el proyecto, en este caso lo he definido como Presa Chiricueva, a qué departamento pertenece, cuál es la provincia, la comunidad y la latitud y longitud de la zona de proyecto, ¿ya? Y la zona agroclimática, obviamente. En este caso, este es el requisito fundamental que yo debo cumplir, ya que en función a esto vaya a definir los tipos de cultivos que se van a implementar en la zona, así como también en qué épocas van a ser las de siembra y de cosecha, y cuál va a ser, y cuánto va a ser su superficie de cultivo, ya va a estar definida por esto acá. Ya, el área incremental en este caso estoy hablando de 250 hectáreas. Nuevamente, tienen que ver lo especificado por el ingeniero. A ver, quiero ver si todavía ese documento está en el Classroom para que ahorita lo descargue. Mm, este supongo que es. No. A ver, vamos a ver. Uy, tiene todo acá. No, voy a descargar todo esto.
Mm, este será. Pero tengo que escribir todo esto. No, no voy a escribir todo esto. No, no lo voy a descargar. Ya, ustedes véanlo, por favor. Ya, por favor, véanlo. Nuevamente repito, véanlo en el documento Word que el ingeniero les ha pasado. ¿Cuánto es el área incremental mínima que deben cumplir? Véanlo, una vez más repito. ¿Ya? Porque se les dice que vean y cuando me presentan el proyecto, no cumplen el área incremental. ¿Ya? O se inventan cualquier área incremental. Entonces, por favor, véanlo. ¿Cuánto es el mínimo que deben cumplir? ¿Ya? Porque en función de eso van a determinar qué tipos de cultivos van a utilizar, cuánto va a ser su superficie y también en qué meses van a llevar a cabo su siembra y su cosecha, ¿ya? Entonces aquí tengo mi área incremental, luego tengo los datos de la estación, en este caso necesito datos. Esta estación de acá es la estación que influye sobre la zona de cultivo, ¿ya? Sobre la zona de cultivo. Esto solamente es para la zona de cultivo. No es todas las estaciones, no son las estaciones de la cuenca. Mucho cuidado con eso, ¿ya? No son las estaciones de la cuenca. Son las estaciones, es la estación que se encuentra dentro del cual se encuentra la zona de cultivos, ¿ya? En este caso, los datos de estación, esto yo he sacado del Cenami, ya desde la temperatura mínima, requiero temperatura máxima y las precipitaciones. En este caso de las temperaturas mínimas, mínimo de 10 años que necesito, ya, para cada mes mensual. Y en el caso de las precipitaciones, necesito las precipitaciones, mensuales, ya, totales, ya, eso más, ya mínimo 10 años nuevamente. Estos datos de latitud, altitud, igual, mucho cuidado, son de la estación, ya, que está influenciando sobre o sea, son de la estación sobre el cual se encuentra la zona de cultivo. Muy importante esto, no pueden meter cualquier altitud y latitud, no, no pueden. Necesariamente tienen que ser de esta estación. ¿Por qué? Porque al momento de que se calcule la evapotranspiración, algunos coeficientes que presenta su ecuación va a depender de estos valores de acá. ¿Ya? Está, aquí ya su compañero nos está diciendo que en el documento dice que el área incremental son 200 hectáreas, ¿ya? Y la población mínima es de 10.000 habitantes. Entonces, esto deben cumplir, cuidado, ¿ya? Cuidado, aquí mismo ya está, nos está dando a conocer. Esto está en el documento Word, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, esto, cuidado. Ahora, pasamos al siguiente, al siguiente. En la situación sin proyecto y en la situación con proyecto. Lo primero que ustedes tienen que hacer es definir si la presa que han escogido solamente es para agua potable, solamente es para riego o es para ambos. ¿Ya? Si es para riego y agua potable, tienen que hacer lo del agro y tienen que hacer lo de agua potable, o sea, como sanitario. Si es solo para riego, hacen de agro y no de agua potable. Y si solamente es para agua potable, solo hagan para agua potable. Pero eso ustedes tienen que investigar, tienen que definir. O sea, no definir de acuerdo a lo que ustedes quieren, no, sino de acuerdo a lo que su presa eh, presenta. O sea, su presa ahí especifica si es para riego o si es para agua potable. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque ahora aquí tenemos que tomar en cuenta la situación sin proyecto. En la situación sin proyecto se refiere a las condiciones en las cuales se presentaba el sistema de riego y los tipos y también los cultivos antes
de que en este caso se haya construido la presa y se haya mejorado el sistema de transporte de agua, ¿ya? Puede que para un tiempo T1, ¿ya? El agua se extraía directamente del río o de un manantial. Y la forma de extracción quizás era directa. O también puede que haya existido ahí una toma tirolesa, ¿ya? Y que la conducción era llevada a cabo por canales de tierra. Y luego se distribuía también mediante canales de tierra y se aplicaba a los cultivos por inundación, ¿ya? Y se ha notado que ha llegado a se ha llegado a determinar que el área de riego que se tenía en esa zona era de 50 hectáreas. No, digamos 70 hectáreas. ¿Ya? Entonces, esa es una situación sin proyecto. Y de esas 70 hectáreas, 30 eran de maíz, otros 30 eran de oca y un 20 eran de papa. Digamos, me estoy inventando cualquier cultivo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa era una situación sin proyecto. ¿Ya? Entonces, si su presa es para riego, ustedes deben de investigar si antes de que se haya implementado esa presa existía otro tipo de sistema de riego el cual llevaba el agua desde la fuente hacia los cultivos. ¿Ya? Pues es una situación sin proyecto, o sea, antes de que haya un mejoramiento del sistema de riego y antes de que se haya construido la presa. Entonces, una vez que ya se haya construido la presa y se haya definido el sistema de transporte de agua, ya pasamos a la situación con proyecto. En mi caso, yo estoy considerando ya que en esa zona no existía ningún tipo de sistema de riego. ¿Ya? Por lo tanto, en la situación sin proyecto, aquí mismo yo he especificado, no existe ningún sistema de riego en el lugar y por lo tanto el sistema va a ser recién implementado. Y de ahí pasamos a la situación con proyecto, en donde se va a implementar el sistema de riego. ¿Y cuáles son los datos que yo requiero? Primero, el área regable. Ojo, el área regable no es lo mismo que el área incremental. Bueno, sino tendría que ser. A ver, ya, aquí mucho cuidado. ¿Ya? En la situación sin proyecto van a tener una regable. En caso de que ustedes hayan logrado, o sea, una vez que hayan investigado, ya hayan logrado definir que sí existía un sistema de riego antes de que se haya implementado la presa, ¿ya? Entonces, ahí sí va a existir una regable, ¿ya? Supongamos que la regable era de 70 hectáreas, ¿ya? Entonces, el área regable por la situación con proyecto ya no va a ser 250, sino en este caso va a tener que ser 270. ¿Y por qué digo 270? Porque en ese área regable ya va a estar tanto el área que se llega en la situación sin proyecto como el área que se va a llegar en la situación con proyecto. ¿Ya? Digamos 270. De donde de esos 270, 70 eran los que estaban en la situación sin proyecto y los otros 200 eran los que estaban en la situación con proyecto. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Porque al momento de que ustedes tengan que calcular el área incremental, ya ese área incremental tiene que ser lo más cercano posible al área llegable que ustedes van a tener. ¿Ya? Y como en este caso sabemos que la incremental mínima que deben establecer es de 200 hectáreas, entonces más o menos su área llegable tiene que estar entre 200 hectáreas, 210, 230, más o menos entre esos valores. ¿Ya? Luego tenemos la capacidad del canal. En este caso, al inicio, como no tenemos datos de esto, vamos a darle un valor cualquiera. ¿Ya? Obviamente que no sea un valor irreal, ¿no? No le van a tirar 500 litros por segundo, ni tampoco 1000, ya que sea un valor más o menos coherente. En este caso yo le coloco 20. Luego tenemos acá la zona de los cultivos, ¿ya? Donde acá yo he establecido qué cultivos ya voy a sembrar en la zona y la cantidad de hectáreas que va a tener cada uno de estos, así también como los meses de siembra, o sea, en qué mes va a iniciar. Y obviamente el árbol ya te va a calcular el mes donde se va a cosechar. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿ya?
porque dependiendo en cómo van a distribuir eh, las épocas de siembra y qué tipo de cultivos van a tener, así también como la superficie, puede que su demanda se incremente o se reduzca. Es decir, que puede que tengas una demanda muy grande o una demanda muy baja y que esa demanda incluso no pueda ser satisfecha por la oferta que tienes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es meter cualquier valor porque sí, ¿ya? Ahí tienen que tener cuidado, porque hay cultivos que requieren una gran demanda con respecto a otros. Y si ustedes van a tratar de sembrar todos los cultivos que han escogido sobre un mismo mes, ¿ya? El área incremental que les va a salir va a ser muy baja, porque prácticamente la demanda que se va a requerir solamente va a ser por un mes en específico. Y los otros meses ni siquiera se va a utilizar. Entonces la oferta no va a poder satisfacer ese mes. O sea, no va a poder satisfacer ese mes. ¿Ya? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esos aspectos. Tienen que distribuir de la mejor manera posible, o sea, de una manera inteligente. Y también tienen que saber escoger los tipos de cultivo. ¿Ya? Ojo, que el tipo de cultivo tiene que ir de acuerdo a las condiciones climatológicas que tiene la zona. Cuidado que esté metiendo cualquier valor, no, tampoco es así. Si es una zona climática altiplánica, entonces metan cultivos propios de la zona altiplánica. De la misma forma en los valles y en el Chaco. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo ya mis cultivos y aquí ya tengo los datos de la oferta o de la fuente de agua ya que vamos a utilizar para satisfacer la demanda que va a calcular el agro. En este caso, la oferta va a venir del espejo de agua ya generado por la implementación de una presa. En este caso es la presa de Chiricueva. Y aquí yo tengo la oferta que da la presa a lo largo de todos los meses. En este caso, desde enero hasta diciembre. ¿Ya? Esto es lo que ustedes ya han calculado. Esto ya han calculado. En el caso de derecho a terceros, ya, esto se da si la presa sirve tanto para riego como para agua potable. ¿Ya? En el derecho a terceros se refiere a todo aquel caudal, ¿ya? Que se va a extraer de la fuente de agua y que no va a servir para el riego de los cultivos. En este caso, si consideramos que nuestra fuente de agua no solamente sirve para los cultivos, sino también para el agua potable, entonces significa que nosotros tenemos que reducir esa oferta que hemos incorporado al agro, ¿ya? El valor del agua potable que hemos calculado para que de esa manera la oferta que tengamos acá solamente sirva para satisfacer la demanda, ¿ya? Porque esta oferta solamente sirve para satisfacer la demanda. Pero si nosotros tenemos una oferta que se utiliza tanto para agua potable como para demanda, entonces tenemos que restar lo que sirve para agua potable y para eso vamos a utilizar el derecho a terceros. Finalmente, lo que es la eficiencia del sistema, como les dije, acá dependiendo el tipo de sistema para el transporte de agua que ustedes van a utilizar, ¿ya? ¿Ya? Van a tener que poner determinadas eficiencias. Acá, como dijimos, la eficiencia va a depender de cuatro parámetros o cuatro aspectos, que son la captación, conducción, distribución y aplicación. Y aquí nos están dando cada una de las eficiencias que presentan eh, eh, los elementos, el sistema de riego que nosotros hemos implementado. En este caso, la captación ya es de una presa de almacenamiento, entonces estoy utilizando un 95%. Acá la conducción, yo lo voy a distribuir, la distribución primaria va a ser por tuberías, entonces un 90%. Luego la distribución también va a ser por tuberías, un 90%, y la aplicación va a ser por aspersión, ya con personal bien experimentado, en este caso 70%. Entonces aquí ustedes ya depende de su criterio qué tipo de sistema de riego van a implementar. Y a función del tipo de sistema, acá las eficiencias van a variar. Entonces son todos estos datos que ustedes deben ingresar al Abro. Entonces aquí yo tengo mi Abro. Antes de mostrar cómo funciona el Abro, ¿tiene alguna duda?
¿No tienen ninguna duda? Opción a consulta. Sí. Nos dijo que estudiamos si antes había cultivos que se estaban realizando antes de la construcción de la presa. En su caso de usted colocó que no había, y de acuerdo a eso Ujú. es que colocó la misma cantidad que al inicio colocó de área, perdón, no me acuerdo el nombre, pero 250 hectáreas y 250 hectáreas era el motivo por el cual colocó eso, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros, bueno, tendríamos que investigar si es que había cultivos antes de la presa, y es que ver cuántas hectáreas son y sumarle a esos 200, en nuestro caso 200 hectáreas, ¿verdad? Sí, tendrían que sumarle esas 200 más. Y de esa forma, en la situación con proyecto, el área regable tiene que ser la sumatoria de las 200 que ustedes deben, que es el área incremental, más el área que se ha tenido antes de que se implemente la presa. Y bueno, gracias a usted respecto a eso. Y en cuanto a los activos, nos dijo que podamos asumir en función al el aspecto climatológico, ¿no? Del lugar. Sí, tienen que ser coherentes a las condiciones climatológicas de la zona donde ustedes están analizando, donde se van a implementar los cultivos. Muchas gracias. Ok, ya. Entonces aquí nosotros tenemos el Abro, ¿ya? El Abro está constituido por varias pestañas. Aquí tenemos la identificación, evapotranspiración, la situación sin proyecto, la situación con proyecto y los reportes, donde van a calcularse los resultados, ¿ya? Entonces partimos de la identificación. Acá es donde ustedes tienen que meter o colocar los datos del proyecto. Acá el nombre del proyecto, aquí está mi proyecto, dice Chiricueva, el nombre del proyectista, aquí ustedes pueden colocar el nombre de su consultora, la localización, el departamento. Acá hacen clic en esto y aquí les están dando los distintos departamentos. La provincia, en este caso Chapare, aquí igual, ¿ya? Luego el municipio, en qué municipio está, y la comunidad. Si no logran encontrar la comunidad, pues quizás eso ya es, quizás por más de que investiguen no logran encontrarla, entonces lo dejan en blanco, no hay lío en esto. La latitud y la longitud, en este caso aquí es la latitud y la longitud de la zona del proyecto, ¿ya? Donde está la zona del proyecto, y la zona agroclimática. Acá el Abro te da 3 zonas: Altiplano, Valles y Chaco, ¿ya? Ustedes ya tienen que ver qué tipo de clima es y cómo está la zona donde están los cultivos, ¿ya? Y escogen. Y esto es muy importante, porque en función de esto, ustedes van a calcular la precipitación neta, como en el PowerPoint les he mostrado, ¿ya? Dependiendo cuál zona climática hayamos seleccionado, ¿ya? El cálculo de la precipitación neta va a variar. Luego pasamos a la pestaña de la evapotranspiración. Como dijimos, el cálculo de la demanda de cada cultivo va a estar en función al cálculo de la evapotranspiración. En este caso, el Abro ya te permite ingresar distintos tipos de datos o variables. Dependiendo, dependiendo de la cantidad de variables con la cual vas a trabajar en el Abro, el resultado de la evapotranspiración va a ser mayor o menor, o sea, va a presentar una mayor o una menor precisión, ¿ya? Si nosotros vamos a trabajar con todas las variables, ¿ya? Tenemos que incorporar todos estos datos de acá. Además de temperatura mínima y temperatura máxima, vamos a requerir de humedad relativa, de horas del sol y la velocidad del viento, ¿ya? Si trabajamos con temperaturas y horas del sol, vamos a requerir estos 3 datos de acá: la temperatura máxima mínima y las horas del sol. Si trabajamos con temperaturas y humedad relativa, lo mismo, necesitamos temperatura mínima máxima y la relativa. Y si solo trabajamos con temperatura, vamos a requerir de la mínima y de la máxima. Dependiendo de con qué
variables vamos a trabajar, la ecuación que va a utilizar el Abro para calcular la evapotranspiración también va a variar. Obviamente, si trabajamos con una mayor cantidad de variables, los datos que vamos a obtener van a ser más exactos. Finalmente, aquí tenemos que colocar la información geográfica de latitud y longitud. Aquí está la latitud y aquí está la longitud. Ya, aquí están los datos de temperatura mínima, máxima y precipitación. Aquí yo ya lo he ingresado. 16, 09, 21, 4, 5, 6, 1, 6, 6, y aquí de la máxima 21, 20, 22, 23. Ya. Ya, nuevamente voy a repetir, estos datos de información geográfica de latitud y longitud tiene que ser de la estación, ya, con la cual se está trabajando. Debe ser de esa estación, no puede ser de otra estación, debe ser de la zona donde están los cultivos, ¿ya? Debe ser de ahí. Lo mismo la temperatura mínima y máxima. Debe ser de la estación dentro del cual se encuentran los cultivos. Entonces ya hemos ingresado los datos, en este caso solo utilizamos temperatura, y ahí con esto vamos a calcular la evapotranspiración. Siguiente paso es la situación sin proyecto. En mi caso no hay un sistema de riego, como les dije. En caso de que hubiera existido un sistema de riego antes de que se haya implementado la presa, aquí en el área de regable deben colocar cuánto era la cantidad de hectáreas que se regaban. Digamos, eran 70. Pues ahí deben meter 70. ¿Cuánto era esa capacidad del canal? Que ya, si digamos no encuentran, le meten cualquier valor, 10, listo. Ya. Luego, la eficiencia del sistema. Tienen que ver qué tipo de sistema de riego era. Quizás era una toma directa o había una toma tirolesa. Entonces aquí la captación van a meter. La conducción. Puede que antes de que se implemente la presa era directamente un canal por surcos. Entonces aquí igual. La distribución eran canales de tierra. Y la aplicación era una aplicación por inundación. Entonces ahí debe meter. Lo que sí o sí debe haber, tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, por más de que no existan datos en la situación sin proyecto, ya son las precipitaciones. Esto sí deben ir en ambos lados. Pues aquí yo ya tengo eso. O sea, yo he colocado esos datos. Aquí están los datos de mi precipitación, lo mismo, son de la estación que influencia los cultivos, ¿ya? Y son precipitaciones totales mensuales de mínimo 10 años, mínimo 10 años, ¿ya? Promedio, ¿no? Nos metemos esto y derechos a terceros en caso de que existiera. Bueno, en este caso no. La fuente de agua, obviamente, si hubiera habido una fuente de agua de un río o era un manantial quizás. Y aquí, obviamente, los cultivos, o sea, cultivos antes de que se haya implementado la presa. ¿Ya? Ahora pasamos a la situación con proyecto. Entonces, yo he implementado una presa y una vez de ello, establecí un sistema de riego donde hay aducciones que salen de la presa, ¿ya? Y que transportan el agua hasta la zona de cultivo, y una vez de ello, la distribución se lleva a cabo igualmente por tuberías, en este caso tuberías secundarias o redes, y finalmente la aplicación se va a dar por un sistema de aspersión, ¿ya? Entonces, eso estamos haciendo, por lo tanto, el área que yo estoy estableciendo que se va a regar va a ser 250, ¿ya? Mi objetivo es que mi área incremental ya se acerque lo mejor posible a estas 250 hectáreas, y he establecido que la capacidad del canal va a ser de 100 litros por segundo. Ya esta capacidad me estoy dando un valor cualquiera porque no sé. Aquí están los datos de las precipitaciones, son los mismos, ya de acá, o sea que en la situación sin proyecto y con proyecto, obviamente la precipitación no va a variar porque estamos hablando, porque eso es ya son datos climatológicos, no tienen nada que ver con la implementación del proyecto que se ha llevado a cabo, ¿ya? Y aquí están los cultivos que yo he ingresado, en este caso, aquí está, como les dije, aquí.
Aquí, ya, la papa, haba, oca, avena, cebolla, zanahoria, cebada, avena y papa. Y aquí he definido los meses. Lo único que tienen que hacer es clic y luego seleccionar, nada más. Aquí solo hacen clic y luego ingresan. Clic, ingresar datos, clic, ingresar datos. Es una ciencia, esto es algo simple. Entonces aquí metemos los meses, aquí están los meses, noviembre, mayo, agosto, aquí nuevamente noviembre, agosto. Como les digo, aquí deben ver bien cómo van a distribuir los cultivos. No es bueno que se cultive todo en un mismo mes, ¿ya? Y tampoco significa meter en cualquier mes, ¿no? Tienen que ver más o menos sobre qué meses se siembran y luego se cosechan cada uno de esos cultivos, ¿ya? Igualmente, tengan mucho cuidado en definir cualquier tipo de cultivo, porque hay algunos que requieren una gran demanda que otros. Y de la misma forma, definir las superficies de cultivo, porque puede que se dé el caso de que ustedes escojan un cultivo que requiere una gran demanda y a este le den una gran superficie. Entonces, al darle una gran superficie, la demanda va a aumentar y puede que la oferta que ustedes presentan no llegue a satisfacer. Y si no se satisface, entonces el área incremental se va a reducir considerablemente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Finalmente acá ingreso las hectáreas, ¿ya? De cultivo y pasamos a lo que es el fuente de agua. En este caso la fuente de agua es directamente el espejo de agua de la presa. Voy a agregar y aquí coloco el nombre de la fuente, en qué unidad voy a trabajar y aquí meto los valores, ¿ya? Los valores. En este caso yo ya he colocado, entonces voy a venir aquí a modificar, ¿ya? Aquí está mi nombre de presa, la unidad y aquí aquí para cada mes, ¿ya? Coloco la cantidad de volumen, ¿ya? Que me va a aportar, está para cada mes. Listo. Finalmente los datos de eficiencia. Acá yo debo colocar. Aquí he dicho que la captación es directamente desde la presa. Entonces, aquí, bueno, aquí le coloco 1, pero lo puedo bajar al 95, ¿ya? Obviamente aquí el total va a variar, o sea, va a reducir. Luego la conducción, aquí es por tuberías, por lo tanto estoy estableciendo, a ver, aquí 95, lo voy a 90, aquí abajo el valor. Luego la distribución, es por tuberías, aquí igual 90, y la aplicación, aquí un 70% es por aspersión, 70. O sea, aquí mira, si usted ve, todo está variando. Entonces, ya he metido todos los datos. Lo único que tenemos que hacer es calcular los reportes. Pero antes de eso, aquí yo directamente puedo ver, sin los reportes, si los tipos de cultivos que he ingresado ya me van a definir las demandas ya que van a poder ser satisfechas por las ofertas. Entonces aquí voy a oferta-demanda y aquí me sale esta tabla. Ya, en esta tabla, en la parte de demanda, aquí nos da la demanda que se va a requerir para cada mes. Esta es la demanda, o sea, esto es lo que los cultivos requieren cada mes. Aquí está, para cada mes. ¿Ya? Y este de acá es la oferta que nosotros tenemos para cada mes. Entonces veamos, directamente una comparación podemos hacer acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mi demanda en este mes de junio es de 19,000 y mi oferta acá es de 15,000. Si ustedes observan, la oferta no está llegando a satisfacer toda la demanda. Lo mismo acá, en julio, mi oferta no satisface toda la demanda. Acá lo mismo, en agosto tampoco, en septiembre tampoco, en octubre tampoco. En donde sí me está satisfaciendo es en noviembre. Aquí es 538,000 y aquí 317,000. En diciembre también tampoco me satisface. En enero tampoco. En febrero tampoco. En marzo casi llega a satisfacer toda la demanda. En abril sí satisface. En marzo satisface. ¿Ya? Y si ustedes observan, la oferta acá, la total, es mayor que la demanda total. O sea, aquí la oferta puede satisfacer todos los meses, pero lastimosamente la distribución existente no es la adecuada.
Y es por esa razón que va a haber meses en donde no puedo satisfacer la demanda existente. ¿Ya? Y van a ver cómo esto va a incidir en el área incremental. Aceptar. Entonces voy a reportes, que son donde están los datos, y coloco cálculo. Aquí, si ustedes han colocado tanto datos del ABRO en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, ya tendrían que hacer clic en el cálculo del área incremental para que les saque cuánto es el área incremental que se ha calculado. En este caso, como no tengo la situación sin proyecto, me sale esta pestaña, que es falta ingresar datos en la situación sin proyecto. ¿Ya? Pero si ustedes meten esos dos datos, aquí ya les va a calcular el área incremental. ¿Ya? Entonces, como en este caso mi área incremental va a ser directamente al área que es el área bajo riesgo óptimo de la situación con proyecto, me voy acá, hago clic. ¿Ya? Entonces, esta tabla es lo más importante. Entonces, aquí está, nos está dando el área bajo riesgo óptimo. Entonces, de estas 250 hectáreas que se pueden regar o que se van a regar, solamente 198 hectáreas van a poder satisfacer la demanda en un 100%. ¿Ya? Y eso es obvio, porque aquí nosotros ya hemos podido darnos cuenta de eso, acá, porque no todos los meses ya la oferta llega a satisfacer la demanda. Entonces, como sucede eso, el área incremental acá se está reduciendo. De los 250 que se deberían haber regado de manera óptima, solamente se está regando 198. Y aquí nosotros podemos ver para cada cultivo cómo ha sido. Mira, aquí está. El área real para papa era 60 hectáreas, pero de las 60 solamente van a poder regarse 47,73. Para el haba, de las 20, 15. Para de la oca, de las 20 a 15, 91, lo mismo que del haba. De la avena, de 20 a 15, igual. De la cebolla, de 30 a 23,87. De la zanahoria, de 30 a 23,87. De la cebada 15, avena 15 y de la papa 23. Y la sumatoria de todo esto me da 198, de las 250 en total. ¿Ya? Aquí el factor de área es la relación entre el área incremental y el área total, por eso me sale 0,79, y aquí nos da la capacidad máxima del canal. Entonces aquí está el área incremental, ¿ya? No me llega a cumplir, o sea, no llego a cumplir los 250. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones que me puedo dar? La primera solución, cambiar los cultivos. Definir otros cultivos que presenten una demanda de agua menor a las que tengo acá. Otra opción, ver los meses donde la demanda donde la oferta no me satisface la demanda, analizar cuáles son esos cultivos de esos meses donde no se satisface la demanda y reducir la superficie ya que presenta esos cultivos. Obviamente, al reducir esas superficies, igualmente el área regable va a reducirse acá, ¿no? Eso, mucho cuidado. Esa es otra solución que se puede llevar a cabo. Otra solución, cambiar el mes de siembra. Y otra solución más, que es la más sencilla, ¿ya? Generar una nueva distribución de la oferta. Recordemos que estamos hablando de una presa. Y en la presa nosotros podemos largar una determinada cantidad de agua un determinado mes. O sea, aquí nosotros podemos graduar la cantidad de agua que vamos a arrojar cada mes. Esa es la ventaja que tiene la presa. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, ya vamos a arrojar el mes de enero 15,000 metros cúbicos. Luego el mes de febrero 10,000. Y así dependiendo en el mes que estamos trabajando. Obviamente en las épocas de estiaje quizás es donde mayor cantidad de volumen va a tener que la presa liberar. Entonces lo que nosotros podemos hacer es una redistribución. ¿Y cómo es eso? Buscar el mes donde existe una mayor oferta que la demanda, ¿ya? El remanente de oferta, calcularlo y ese remanente distribuirlo sobre los meses donde la demanda no puede ser satisfecha. ¿Ya? Hasta que pueda ser satisfecha. Y una vez de a cabo esa redistribución, nuevamente ir a reportes y ver si el área incremental ha aumentado. ¿Ya? Es lo único que tienen que hacer. Bueno, esa es otra posible solución. Ahora, hay otra cosa más que a mí me interesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Y aquí, donde dice demanda, acá tenemos que ver la demanda total en litros por segundo para cada mes. Para el primer mes es de 6, para el segundo es de 11, para el tercero 50, para el cuarto, bueno, para septiembre es 69, para octubre es 98, para noviembre es 97, para diciembre 79, para enero es 59 y así sucesivamente. Si observan, de todos estos meses, la demanda en caudal máxima que se requiere es en el mes de octubre y es de 98 a 19. Entonces tenemos que ver si el canal, la capacidad del canal que nosotros hemos implementado es el adecuado. Aquí he colocado que mi capacidad máxima es 100, o sea, aquí me da un valor aleatorio, ¿ya? Y ese 100 va a poder llevar la cantidad de caudal suficiente para poder satisfacer este caudal de 98. Entonces acá la capacidad de canal que he implementado es el correcto. ¿Ya? O sea, esto también tiene que fijarse que su capacidad sea coherente con esta demanda en caudales total que requiere el cultivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante que tienen que ver en los datos, o sea, en los resultados que van a obtener. En este caso, esta demanda para ver si la caudal que va a transportar el canal es suficiente y también ver el área incremental. Aquí está el área incremental. Ustedes no colocan una situación sin proyecto, entonces directamente para definir si su área incremental es la adecuada, van aquí al abro en la situación con proyecto, obviamente, porque aquí está, porque en la situación con proyecto se tienen todas las hectáreas que se van a cultivar. Pero si tienen estos dos, tienen que venir acá al cálculo del área incremental, donde ya les va a dar el cálculo total de área incremental de manera directa. Entonces, eso es todo lo referente al abro, ¿ya? Para el cálculo de la demanda de riego. ¿Tiene alguna duda de todo lo que se les ha indicado? Ok, entonces si no tienen dudas, pasemos a la última parte. Esta es una parte muy corta, fácil, ¿ya? Por eso lo vamos a hacer en 5 minutos. ¿Qué es el balance hídrico? ¿Ya? Esta es la última parte, o sea, ya tenemos la demanda, ya tenemos la oferta, ya tenemos la demanda. Entonces lo único que tenemos que hacer es el balance hídrico. El balance hídrico de la presa, ¿qué es? Es la relación oferta-demanda con el cual determinamos si la zona donde posiblemente se va a emplazar la presa cuenta con el volumen de aporte necesario para que se pueda satisfacer la demanda de riego y o agua potable, para el cual será construida la presa. Obviamente, si nosotros construimos la presa en un lugar y el volumen ofertante no llega a satisfacer la demanda que se requiere en la zona, entonces de vano va a ser el lugar donde se implementó la presa, obviamente. ¿De qué sirve si no va a satisfacer la demanda? Entonces, lo que se tendría que hacer en ese caso, no cumplirse el balance, es buscar otra zona donde ya el volumen ofertante sea el adecuado. Ya matemáticamente, el balance se define como el volumen de la oferta, que es el input, el dato de entrada, menos el volumen de demanda, que es el output, el dato de salida, y eso va a ser igual a delta B, que es el almacenamiento, el volumen de almacenamiento. El volumen de oferta es la sumatoria de dos tipos, y aquí no hay el volumen de oferta que viene de la precipitación, es decir, el volumen de oferta lo vamos a definir a partir de la precipitación o determinar, y a partir de otras bases. Mientras que el volumen de demanda es la sumatoria de otros volúmenes que son la evaporación, la infiltración, la demanda de agua potable y riego para cultivos y el caudal ecológico. Y delta B, el almacenamiento, o sea, todo lo que se va a almacenar ya sobre el espejo de agua. Aquí, aquí están cómo se ha calculado la oferta, ya les he indicado esto en Excel, estos son los resultados. Y aquí, aquí están los resultados, o sea, aquí las precipitaciones mensuales totales para cada mes, para cada estación. Aquí el área de influencia que tiene cada estación, la multiplicación que se ha llevado a cabo. Y una vez de ello, tenemos el volumen para cada mes. Eso multiplicamos por el coeficiente de escorrentía. Y aquí ya tenemos las ofertas. Luego el volumen de demanda.
¿ya? Para el cálculo de este volumen, ya tenemos que considerar, como se dijo, el volumen de agua potable, el de riego para cultivos, las pérdidas por infiltración, la evaporación y el caudal ecológico. Esta es la ecuación. Y que es el input o la demanda es igual a la evaporación más la demanda de agua potable y de riego para cultivos, las pérdidas de infiltración y el caudal ecológico. Entonces, para calcular la demanda de agua potable, nosotros ya sabemos, utilizamos la norma NB 689, ya la norma boliviana. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es tener datos de la población inicial, el índice de crecimiento poblacional, la dotación de agua inicial, el factor de variación diaria y el periodo de diseño. Ojo con el periodo de diseño. Ustedes saben que la norma eh, tiene distintos periodos de diseño que van a ir en función al tipo de estructura el cual se va a diseñar. ¿Ya? Este de 20, si no me equivoco, es para tuberías de abducción. ¿Ya? Pero para una presa de tierra tienen que ver, en la norma está, ya para una presa de tierra, qué tipo de periodo de diseño tiene, ya que en función al periodo de diseño vamos a proyectar las poblaciones o vamos a definir la población futura. ¿Ya? Entonces, una vez de ello, aquí nosotros escogemos el método que vamos a utilizar para calcular la población futura, método aritmético, geométrico, exponencial, curva logística. Cada uno de estos métodos tiene su determinada característica o condición, ¿ya? En este caso, se ha aplicado el método de la geometría, o el método geométrico, ¿ya? Aquí está, el método implementado va a ir en función a la cantidad de población con el cual contamos y a la población futura, ¿no? Utilizando el método geométrico. Y que va a estar en función del índice de crecimiento poblacional, la población inicial y, ¿cómo se llama esto? El periodo de diseño. ¿Ya? Aquí yo tengo cómo definir la dotación media diaria, que va a ir en función a la zona en la cual estamos trabajando y la cantidad de población existente. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Si la población final calculada es menor a la población mínima que les ha dicho el ingeniero, que en este caso es 10.000 habitantes, entonces van a asumir el valor de 10.000 habitantes. Si es mayor a los 10.000 habitantes, entonces asumen el valor que se ha calculado. ¿Ya? Aquí tenemos la dotación futura, que va a estar en función de la dotación media diaria. ¿Ya? La proyección, igualmente, el periodo de diseño. ¿Ya? Y la dotación anual en porcentaje. Una vez de ello, que hemos sacado la dotación futura, aquí hemos sacado el caudal medio diario, ¿ya? El caudal medio diario. Ustedes solamente tienen que calcular hasta el caudal medio diario. Teniendo el caudal medio diario, lo que van a hacer es convertir ese caudal medio diario en volúmenes. En este caso, en volúmenes mensuales, volumen para cada mes. ¿Ya? Y con eso tienen el volumen de agua potable ofertado, demandado, el volumen de agua potable demandado. ¿Ya? Entonces, este caudal medio diario lo van a convertir a volumen. Listo, ya tenemos el volumen de agua potable, luego tenemos que tener el volumen de agua de riego, en este caso hemos hecho a partir del Abro, luego tenemos las pérdidas por infiltración, ya estas infiltraciones se llevan a cabo en el vaso de la fuente de agua, ¿ya? Y va a depender del tipo de material que presenta, aquí está, se consideran las pérdidas por infiltración a través de la presa, ya sea a través de la presa, a través de la fundación, y también sobre todo lo que abarca el espejo de agua. Aquí tenemos la ecuación, ya el volumen de infiltración es igual a un coeficiente C por el porcentaje de infiltración y por el volumen útil. El volumen útil, ustedes ya lo tienen calculado. Este porcentaje de infiltración mensual va a depender del tipo de suelo que presenta el envase. Y C es el número de meses correspondiente al periodo crítico contado desde que el envase está lleno hasta que está vacío. O sea, el periodo de crítico donde haya estiaje. Luego tenemos las pérdidas de evaporación. Aquí tenemos la ecuación. Si encuentran otra ecuación para sacar la evaporación y la infiltración, igual lo pueden utilizar. ¿Ya? En este caso está multiplicado por A, ¿ya? Que es la superficie media del envase. La superficie media, en este caso
la superficie superior más la superficie inferior dividido entre 2. Luego E sub B, que es la evaporación promedio, o sea, en la zona del espejo de agua. Y C, que es el número de meses correspondiente al periodo crítico contado desde que el envase está lleno hasta que el envase esté vacío, o sea, en la época de estiaje igualmente. ¿Ya? Recordemos que cuanto mayor sea el espejo de agua, mayor va a ser la evaporación existente. Finalmente ya hemos calculado la demanda de agua y la oferta. Lo único que tenemos que hacer acá es el balance hídrico. Acá tenemos para cada mes, tenemos el volumen de oferta, el volumen de demanda, en este caso agua potable, riego, evaporación, infiltración y caudal ecológico, y aquí el delta B o el almacenamiento. Y este es de manera cuantitativa, es decir, mediante tablas, y aquí ya de manera gráfica, en este caso gráfico de barras. La demanda en este caso es azul, lo que está en azul, y lo que está en rojo es la oferta. Aquí se observa que la demanda es constante porque solamente estamos considerando agua potable. ¿Ya? Como aquí se ve que la oferta es mayor a la demanda, entonces el balance hídrico se cumple. Listo, eso es todo lo referente a lo que es el balance hídrico. ¿Ya? Entonces, para culminar, todo esto, ¿ya? A ver, el abro se hace rápido. A ver, el abro puede hacerse en a lo mucho 3 días. Agua potable se hace en un día, incluso una tarde. Balance hídrico igual, ya. La siguiente presentación, por favor, va a ser el siguiente sábado. ¿Ya? Exactamente una semana. Este tema no es largo, ¿ya? Entonces no requiere de una gran cantidad de tiempo. Por lo tanto, la presentación va a ser el día sábado. De la misma manera, yo por WhatsApp les voy a definir a qué hora van a presentar. Puede que sea a las 7 menos cuarto o 8 y cuarto, ¿ya? Eso voy a definir. Y como se hizo la primera vez, ustedes deben enviarme a WhatsApp el nombre de su consultora, ¿ya? Y de acuerdo al orden de llegada de los mensajes, va a ser el orden de llegada de la presentación. De la misma forma que la última vez, pueden estar todos los miembros o puede estar un miembro. Sin embargo, ese miembro tiene que tener el conocimiento suficiente para que pueda defender la presentación en caso de que yo le haga alguna pregunta, ¿ya? Pero si ustedes mandan a un compañero a morir porque no sabe nada cuando defienda, bueno, ya es propio de su responsabilidad. Entonces, antes de culminar todo esto, ¿tienen alguna duda más? Opción una consulta. Sí. Nos dijo que la precipitación, que tengamos cuidado en la precipitación en los riegos. ¿Y qué pasa si esa precipitación viene de una estación que también ha marcado en lo que es la presa? Nos dijo que no podían ser iguales o... Pueden ser iguales, no hay lío. Ese aspecto no interesa. Si la estación que ustedes están utilizando abarca tanto la cuenca como la zona donde están los cultivos, entonces se utilizan los datos de esa estación. No hay problema en eso. Ok, ya tenía esa consulta, gracias. Ya. ¿Tiene alguna duda más? ¿No tiene ninguna duda más? Cuidado, la siguiente semana es su presentación. O si tengo una consulta en cuanto a las estaciones, ¿se puede? ¿Cuál es la duda? En el Senami me marcaba la longitud, la latitud y la longitud de dos estaciones en el mismo punto. Y
no sabía cuál o cómo, en función a qué criterio hacer. Como en Pero el mismo punto, no estoy logrando entender. la latitud y la longitud que mostraban de una estación era igual a la de otra estación, pero había un- una notación de un tipo S en vez de grados. No sé si, o le puedo compartir pantalla. Es que, a ver, no tiene sentido. No puede darse el caso de que dos estaciones estén exactamente o específicamente en un mismo punto, ya que ustedes saben que la latitud y longitud determinan el posicionamiento que tiene la estación en una determinada zona, y esto ya es de manera geográfica. No creo que tengan la misma, el mismo valor. Ahora, S quizás significa latitud sur, quizás. Entonces lo estaba tomando mal. Sí, sí, me parecía ilógico también. Lo voy a tomar entonces como sub. A ver, espera. Ya compartí si quieres mostrar. Este es sufijo S, lo voy a agrandar más. Este de acá. Eso debe haber, no creo que sea nada eso, no creo que signifique nada. 65 grados es eso, pero ese no creo que signifique nada. A ver, ¿en dónde coinciden la latitud y longitud? Eso quiero ver. Ah, ya, lo voy a. ah, es que en algunos no muestra con S, muestra así con grados. Por eso Grados. Y debe ser error, yo creo, de la página. O sea, en vez de eso deben ser grados. No, ese no debe significar nada, no. Grados nomás es. Ya, pero ¿cuál es la coincidencia? Eso creo ver. sí, mm, hola, ¿qué es esto? Justamente es esto. No es esto. Pero me daba en un punto así. A ver cuál era. Era F. No, no lo tengo a la vista. Que tendría que ver si realmente coinciden dos puntos en un mismo lugar. Mm, No lo tengo Oxy a la vista. ¿Lo puedo enviar foto a Oxy? Ya, Ya, muchas gracias. ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Ok, entonces, como ninguno tiene ninguna duda, nos vemos el siguiente sábado. La presentación es hasta el balance hídrico, ¿ya? Hasta lo último que hemos avanzado. Y bueno, por WhatsApp yo les voy a indicar la hora, ¿ya? Entonces, hasta aquí terminamos todo.